Hola, buen día profesor y compañeros de la materia de Sociología de lo Complejo. El presente video tiene el objetivo de conocer y explicar el estudio llamado Análisis empírico de una red social en desarrollo, el cual fue elaborado por Gregory Kozinets y Duncan James Watts. Este tema será expuesto por el equipo 15, conformado por Diego Ramírez, Jania Nocelotl, Xochitl Vázquez y su servidora Yolanda García. Ahora bien, antes de comenzar, consideramos pertinente exponer las biografías de los autores que realizaron el estudio, con el objetivo de contextualizar la información que nos brindan. Sin más, empecemos. Gregory Kozinets posee un doctorado en Sociología por parte de la Universidad de Columbia y obtuvo un postdoctorado en Cornell, investigando sobre redes sociales en línea y comportamiento de los contribuyentes. Actualmente, labora en la gestión de la ciencia de datos. Sus áreas de investigación son minería y modelado de datos, interacción y visualización persona-computadora, recuperación de información y la web, seguridad, privacidad y prevención de abusos. Por su parte, Duncan James Watts nació el 20 de febrero de 1971 en Canadá. Actualmente es sociólogo y profesor de la Universidad de Pensilvania. En 1998 publicó un reconocido artículo en la revista Nature, en el que aportó un modelo teórico del mundo pequeño. Esto es una red compleja en la que, a pesar de tener un enorme número de nodos, la distancia media entre estos es muy pequeña. También fue investigador principal en Microsoft Research, Nueva York, conocido por su trabajo en redes de mundo pequeño. Finalmente, en 2003 escribió el libro 6 grados, la ciencia de una edad conectada, donde la idea que intenta probar es que cualquiera en la Tierra puede estar conectado a cualquier otra persona del planeta a través de una cadena de conocidos, que no tiene más de 5 intermediarios. Bueno, yo soy Diego y a mí me tocó dar una introducción teórica y conceptual a lo que en este estudio se indaga. Más que nada se iniciará con las características principales. Este estudio indaga en las redes sociales y cómo éstas evolucionan con el tiempo, conducidas por sus actividades compartidas y las afiliaciones entre sus miembros, quienes usualmente logran hacer una conexión por sus atributos individuales. En este estudio, los investigadores analizaron la dinámica virtual social entre 43.553 estudiantes, profesores y administradores dentro de un campus universitario en un año. Los resultados recibidos les indicaron que la evolución de la interacción en redes se encuentra y es dominada por una combinación entre la topología de la red en sí y la organización estructural en la cual ésta nace. Por la ausencia de perturbaciones externas, se encontraron que las interacciones propietarias en el mundo virtual se ven minimizadas y en un estado de equilibrio, a diferencia de las inestables y, pues, claramente no realmente exactas propiedades individuales. Las redes sociales han atraído un gran interés en años recientes, sobre todo por el papel que juegan dentro de los procesos sociales, entre estos el procesamiento de información, búsqueda distribuida y la difusión de la influencia social. Pero las ciencias sociales por años han visto las redes sociales como algo más que solo eso, ya que las han visto como un proceso social en sí. Conforme el tiempo avanza y el mundo se adapta a las redes como un medio importante de comunicación, los individuos crean y desactivan diversas conexiones sociales, de esta forma alterando las estructuras de la red a la que participan. La formación de redes sociales en sí es un proceso complejo en el cual muchos individuos intentan satisfacer sus metas bajo diversos ideales sociales establecidos dentro de su círculo. Un ejemplo de esto se puede ver en el hecho de que usualmente los individuos desean estar cerca de aquellos con quienes comparten más características, de esta forma evadiendo por completo el conflicto. Este fenómeno se le puede referir como la homofilia. Igual se pueden ver rastros de la interacción triádica, cuando los individuos crean círculos juntándose con aquellos individuos cuya conexión se encuentra por algún otro individuo al cual ambos han aceptado dentro de su círculo. En forma simplificada, volverte amigo de los amigos desconocidos de tus amigos. Una conexión entre estos círculos que resulta clave es la distribución de información. Sean estas noticias, arte o simples datos que reafirmen la pertenencia al grupo o informen a otros. La forma para que estos grupos realmente logran romperse sería disolviendo las conexiones entre el colectivo.
ya sea por falta de comunicación o por algún tipo de conflicto interno. Si bien estas interacciones que acabo de describir se pueden ver en el día a día humano físico, es en las redes sociales donde los procesos se vuelven de una u otra forma más visibles y se convierten parte de un algoritmo. Es aquí cuando surge una pregunta esencial para toda la investigación. ¿Hasta qué punto estas interacciones individuales se convierten en mecanismos que manifiesten diversos factores sociales y organizacionales de su contexto? Esto se resuelve de una manera enteramente empírica y circunstancial de acuerdo a los investigadores, requiriendo una fuerte recolección de datos que, combinada con la información de los individuos y sus grupos, logra enfocarse en el concepto transaccional de estas interacciones. Este siendo un análisis en el que se enfaticen de manera separada los datos de los individuos y los de los grupos, ninguno de los dos de manera simultánea. La respuesta esencial a esta pregunta se contestará conforme avance esta diapositiva. Pero mientras hablaré de algunas características del estudio para realmente llegar a la respuesta de esta cuestión que plantean los investigadores. En el estudio se analizó una larga recopilación de datos de la red al juntar tres diferentes estructuras de estos, obvio siguiendo las características que se mencionaron en las diapositivas anteriores. Primero que nada, se compilaron todos los emails o interacciones de la población universitaria durante un año. Por cada email se marcó la fecha, quién lo envió y para quién era. Se evitó indagar en el contenido por razones de privacidad que los investigadores consideraron obvias. Después se separó a los individuos de acuerdo a una lista de características básicas, como su estatus, género, afiliación universitaria y el tiempo que llevaran en el campus. Para finalizar, se obtuvo una lista completa de las clases de las que atendían o enseñaban los individuos de la muestra. Respetando la privacidad de estos, se encriptaron las identidades de todos los individuos. Pero esto sirvió para ver cuántos estudiantes y profesores pertenecientes a una facultad interactuaban virtualmente dentro de un año, observando los aspectos estructurales ya mencionados dentro de sus interacciones y una constante de comunicación. Si bien ya no eran personas y eran más que nada números, se pudo ver quiénes se quedaban en esas clases, quiénes se salían, de qué manera interactuaban con los profesores, la constante entre las interacciones de estudiantes con estudiantes, de profesores con profesores y de profesores con estudiantes y viceversa. Este estudio sobre la comunicación por correo electrónico tuvo como finalidad inferir la red subyacente de lazos sociales. Estuvo respaldado por estudios que informan que el uso del correo electrónico en los círculos sociales locales está fuertemente correlacionado con las interacciones cara a cara y telefónicas. El estudio se enfocó en que los resultados solo mostrarán las regularidades más generales que gobiernan el inicio y la progresión de la comunicación interpersonal dentro de la comunidad universitaria. Por ello se tomó en cuenta que el uso del correo electrónico entre los individuos y grupos de individuos pueden variar. Para lograr que los datos reflejaran efectivamente la comunicación interpersonal, se filtraron los mensajes con más de 4 destinatarios, y el 95% de los mensajes tenían 4 o menos destinatarios. Se observó que las relaciones sociales continuas producen picos de intercambio de correo electrónico que se pueden observar y contar. Cuanto más fuerte sea la relación entre dos individuos, más picos se observarán dentro de un intervalo de tiempo dado. Se calculó la fuerza instantánea de una relación entre dos individuos según el intercambio bilateral de correo electrónico dentro de un plazo de tiempo de 60 días. Al identificar nuevos vínculos que aparecen en la red con el tiempo, podemos calcular dos conjuntos de medidas: sesgo de cierre cíclico y sesgo de cierre focal. El sesgo de cierre cíclico se define como la probabilidad de que dos individuos antes desconectados en la red inicien un nuevo vínculo. Por lo tanto, el sesgo de cierre focal es la probabilidad empírica de que dos extraños que comparten un enfoque de interacción formen un nuevo lazo. En este caso, el enfoque son las clases, debido a que la asistencia a clases es relevante principalmente para los estudiantes. Así que, en ausencia de un enfoque compartido, el cierre cíclico disminuye rápidamente, lo que implica que los individuos que están muy separados en la red no tienen oportunidad de interactuar, y por lo tanto es muy poco probable que formen lazos. Estos datos también pueden arrojar luz sobre las nociones teóricas de la fuerza de lazo y la homofilia basada en atributos. Los investigadores descubrieron que la probabilidad de cierre triádico aumenta si la fuerza de vínculo promedio entre dos extraños y sus conocidos mutuos es alta, lo que apoya la teoría comúnmente aceptada. Los predictores significativos son la fuerza de vínculo, el número de conocidos mutuos, las clases compartidas
y la obstrucción del estado que definimos como el efecto sobre el cierre triádico de un individuo mediador que tiene un estado diferente al de cualquiera de los conocidos potenciales. Por lo tanto, aunque a menudo se ha observado la homofilia con respecto a los atributos individuales, en los datos transversales estos efectos pueden ser principalmente indirectos a través de la restricción estructural de focos compartidos, como la selección de cursos o actividades extracurriculares. Los resultados del estudio también tienen implicaciones para la utilidad del análisis de red transversal, que se basa en el supuesto de que las propiedades de la red de interés están en equilibrio. Sin embargo, la estabilidad relativa de las propiedades de la red promedio no implica una estabilidad equivalente de las propiedades de las redes individuales, para las que la imagen empírica es más complicada. Las distribuciones de propiedades a nivel individual son estables, con las mismas advertencias que se aplican y los promedios. La distribución de la fuerza de los lazos en la red es estable en el tiempo y los puentes son en promedio más débiles que los lazos integrados. Sin embargo, no conservan su función de puente o incluso permanecen débiles indefinidamente. Por último, les hablaré sobre las conclusiones surgidas a partir de los resultados del estudio. Pues bien, los resultados de este estudio sugieren que las conclusiones tienen relativas diferencias en la medida de los resultados, como el estado o el desempeño a las diferencias en la posición de red individual, la cual debe ser tratada con precaución. Los puentes, por ejemplo, pueden facilitar la difusión de información en comunidades enteras. No obstante, su naturaleza inestable sugiere que no están inclinados por individuos, en particular indefinidamente. Así, las ventajas que pueden conferir son temporales. Además, no está claro hasta qué punto los individuos son capaces de manipular estratégicamente sus posiciones en una gran red, incluso si eso es su intención. Más bien parece que las decisiones a nivel individual tienden a equilibrarse. Esto se hace produciendo regularidades que son funciones simples de proximidad física y social, de tal suerte que si se comparten actividades focales y compañeros, por ejemplo, aumenta en gran medida la probabilidad de que los individuos se conecten, especialmente cuando estas condiciones se aplican simultáneamente. Ahora, sobre el propio estudio y su extrapolación. Kozinets y Watts plantean que puede darse el caso de que los individuos de que forman parte de su población de estudio, quienes en su mayoría son estudiantes y maestros, como ya vimos, no manipulen estratégicamente sus redes porque no lo necesitan, mas no porque sea imposible. Como consecuencia, sus conclusiones sobre la relación entre lo local y la dinámica global de la red puede ser específica del entorno particular que Kozinets y Watts estudiaron. Además, estos autores recalcan que los métodos que utilizaron son genéricos y se pueden aplicar fácilmente a una variedad de otros entornos. Recordemos, por ejemplo, el concepto de homofilia, que se empleó en este estudio y hace referencia al hecho de que usualmente los individuos desean estar cerca de aquellos con quienes compartan más características, o el de interacción triádica, que significa sencillamente volverte amigo de los amigos desconocidos de tus amigos. Todo esto puede ser aplicado, por ejemplo, en el caso de estudios comparativos de empresas o militares, donde las redes podrían ayudar a aclarar qué características de la evolución de la red son genéricos y específicos a la cultura, organización y contexto institucional en cuestión. Para cerrar, comentaré la utilidad del método propuesto por Kozinets y Watts. Pues bien, estos autores concluyen enfatizando que la comprensión de la formación de vínculos y los procesos relacionados en las redes sociales requieren tanto datos longitudinales sobre interacciones sociales como afiliaciones compartidas, de tal forma que con los conjuntos de datos apropiados, las conjeturas teóricas se pueden probar directamente y conclusiones previamente basadas en los datos transversales se pueden validar o calificar de manera adecuada. Esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.